Buen día, mi nombre es Grecia Alejandra Velasco Miranda y hoy voy a hablar sobre la regeneración del tejido epitelial. Primeramente, ¿qué es el tejido epitelial? Este tejido es uno de los 4 tejidos básicos del cuerpo y tiene una forma laminar, es decir, las células se encuentran estrechamente empaquetadas en forma de lámina y normalmente cubre superficies corporales, reviste órganos huecos o conductos, además de que puede formar glándulas. Justo debajo del epitelio se encuentra una estructura extracelular, que en su mayoría se compone de algunas fibras proteicas. A esta estructura se le llama membrana basal. Y de la otra cara del tejido se encuentra la capa apical, que es aquella que mira hacia el lado exterior del órgano al que recubre. Este tejido también se puede integrar ya sea de varias capas de células o de una sola capa. Y una de sus características más significativas es que no contiene vasos sanguíneos. Pero lo que sí sucede es que crece sobre tejido contenido que sí es rico en vasos sanguíneos, por lo que de ahí es donde obtiene sus nutrientes. La membrana basal va a ser la que una al epitelio con el tejido conectivo, además de que actúa como una capa de sostén. La función principal del tejido epitelial es actuar como interfaz entre diversas estructuras del cuerpo o entre el mismo organismo con el exterior. Y al funcionar como una interfaz, estas células se van a ver expuestas de manera constante a algunas acciones traumáticas, ya sea desgastes, desgarros, abrasión o incluso lesiones que normalmente son ocasionadas por el entorno, por lo que tienen una vida media finita, la cual es significativamente más corta que aquellas células del resto del organismo. Debido a lo anterior, es que las células van a tener esta capacidad de dividirse y renovarse con rapidez. Y esto depende del suministro de nutrientes que reciben. A este proceso se le conoce como regeneración, el cual es el proceso natural de reemplazar o reparar ya sea células, tejidos, órganos o incluso en algunos organismos partes completas del cuerpo. Todo esto que estén dañados o que estén faltantes por completo, ¿no? Los organismos vivos van a tener distinta capacidad o distinto grado de regeneración y va a variar entre las diferentes especies. Las células epiteliales dentro de los seres humanos se van a reemplazar por medio de regeneración fisiológica equivalente. Es una de los pocos tejidos que tienen la capacidad de regeneración. La regeneración epitelial se va a dar gracias a células indiferenciadas e inmaduras, que se llaman células madre. Estas se van a poder dividir y van a reemplazar a las células dañadas. Las células madres son la materia prima del cuerpo, pues a partir de ellas es que se van a generar todas las demás células que tienen alguna función especializada. Bajo las condiciones adecuadas en el cuerpo humano, las células se van a poder dividir y formar más células, que se llaman células hijas. Las células hijas, una vez que aparezcan las células hijas provenientes de alguna célula madre, estas se van a ya sea convertir en otras células madre, en un proceso conocido como autorrenovación, o en células especializadas, que es la diferenciación. Y esto es lo que caracteriza a la regeneración. Las células madre epiteliales van a ser las encargadas de la constante renovación, es decir, de la regeneración de las demás células epiteliales. Las células se van a regenerar desde desde la parte más profunda del tejido, a partir de la capa basal. Y estas células nuevas van a ir empujando a las anteriores hasta que lleguen a la superficie y al tejido dañado. Ahora, ¿cuál es el proceso completo de la regeneración en un tejido epitelial? Pues para explicar esto tomé como ejemplo la regeneración de la epidermis. La epidermis es la capa más exterior de la piel y está compuesta en su mayoría por tejido epitelial. Cuando el tejido epitelial se necesita de una renovación o de alguna herida,
se va a comenzar el proceso de la regeneración epitelial. Este va a comenzar cuando las células de la membrana basal que van a rodear al área dañada pierden el contacto con la membrana, es decir, se desprenden de la membrana. Y debido a esto es que se activa lo que hace que aumenten su tamaño y que comiencen a migrar a través de la herida. Las células que migran van a formar una lámina hasta que se encuentran con las células que están al otro lado o al lado opuesto de la herida. Y al haber este encuentro entre las células de cada lado de la herida, es cuando la migración se va a detener. Esto es una respuesta celular que se conoce como inhibición por contacto. Es decir, cuando hay contacto entre ambos tipos de células, es que se va a detener la migración. Y una vez terminada la migración, ya sea por algún señalador o algún indicador, que normalmente son hormonas, es que se van a estimular a las células madres para que comiencen a dividirse y reemplacen a las células que desplazaron hacia la herida. Bueno, pues estas son las referencias que utilicé para mi presentación. Muchas gracias por su atención.